Bueno, voy a presentarlas socialmente. Recién estuvimos hablando sobre discapacidad y precisamente los accidentes son una causa importantísima en la discapacidad, así que voy a presentarlas a ustedes en este bloque y comenzamos a abordar la temática. Nuestros invitados para el programa sobre prevención en accidentes viales son la doctora Viviana Luti, médica emergentóloga, voluntaria de Cascos Blancos, coordinadora del SAME, expresidente del Consejo Argentino de Resucitación e instructora de resucitación cardiopulmonar. El doctor José Antonio Miori, presidente de la Asociación para la Prevención de Accidentes Viales. Y la licenciada Susana Lapsenson, coordinadora del Programa de Seguridad Vial de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, accidentes viales, ¿no? Un enorme tema que vamos superando, vamos mejorando. ¿Cómo estamos? Vamos avanzando lentamente, no vamos superando, sí vamos teniendo algunos logros, como por ejemplo que haya una política de Estado para encarar este tema, como por ejemplo que haya leyes, que haya campañas de educación, campañas de concientización. Ahora, nosotros en el tema de seguridad vial, desde la Defensoría del Pueblo, consideramos dos premisas fundamentales. Una es que el tema tiene que ser encarado dentro del marco conceptual de los derechos humanos, porque lo que está en juego es el derecho a la vida cuando hay inseguridad vial. Y la segunda es que si bien el término accidentes es el término común y por el cual la gente entiende de qué se trata, pero es la consideración de que no son accidentales, que tienen muchos factores que se pueden prever y que si hay un buen trabajo de prevención dentro de la complejidad del problema, que no abarca solamente la educación ni la concientización, abarca temas de infraestructura vial, abarca el tema del estado de los vehículos, pero si no hay un buen trabajo de prevención, es muy difícil que puedan disminuir la cantidad de víctimas y la cantidad de hechos. Pero por eso insistimos en la concientización de que no es, aunque lo sigamos llamando accidentes, de que no es accidental, que no es algo azaroso, que es algo que tiene causas identificables y además modificables. Aunque a veces algunos damnificados sufren un accidente, ¿no? Porque por ahí cumplen todas las normas de prevención y viene uno y cruza en rojo y para él fue un accidente. Claro, el hecho no fue un accidente. El hecho no fue un accidente. Claro. Una persona tuvo un accidente, pero el hecho no fue un accidente. Claro. Hubo algún factor que determinó que ese hecho sucediera, que se podría haber evitado. Claro. Cuando uno mira este tipo de eventos que ocurren, hay responsabilidad mayoritariamente de las personas, cambió la tecnología automotriz, nuestras rutas no están evolucionadas a la necesidad. ¿Cómo ven ustedes el panorama? ¿Cuáles serían los puntos rojos que deberíamos de abordar para disminuir esto? Todos. En realidad, que bien dijo la doctora recién, todos. Porque no es una cuestión de avanzar sobre un determinado tema y dejar el otro. Yo escuché a Ernesto Arriaga, que me merece mucho respeto, hablar de que la incidencia de los accidentes viales era el 90% un factor humano. Nosotros creemos que sí, que es un importante porcentaje el factor humano, pero también creemos que no es tanto. Creemos que debe un 70, un 75% solamente del factor humano. Lo demás es contingencias climáticas, lo demás es infracciones previas, porque bien lo decía usted, doctora, recién, cuando hay un accidente, en este caso del semáforo en rojo se hacía la mención, siempre previamente a un accidente hay una infracción de tránsito previa. Y esa infracción mal dormido, alcohol, cansado, nervioso, alcohólico, drogado, porque también puede pasar, y lo hemos visto recientemente en 11, al parecer las personas que venían manejando el día del colectivo, que se retrocedió por la inercia, venían también con una alta dosis de drogas. Entonces todas esas contingencias, como dijimos,
al unísono que hay que atacar son todas. Y necesitamos a todos, porque no es cuestión de que, aparte de que ustedes la hagan, y la doctora con emergencia, o nosotros con una ONG, como lo dice la palabra organización no gubernamental, tratemos de luchar. Nosotros estamos hace 11 años en esto y hemos tenido la satisfacción de haber ganado el premio del Banco Mundial el año 10 de diciembre, justamente un año atrás, por nuestra labor en señalética, por nuestro trabajo en llevar adelante cursos, como usted dijo al principio de esta charla, de prevención de accidentes, y yo estoy trabajando con la National Safety Council, que es de Estados Unidos de 1913, ayornándose por supuesto, porque nosotros lo vemos, y en eso estábamos hablando, en lo que se refiere a que la estructura vial, lamentablemente en nuestro país no ha mejorado nada. Yo tengo 60 años y me acuerdo recorridos que hago habitualmente, la ruta es exactamente igual, hace 30 años con un 150 o 200% más de vehículos, mucho más veloces, un vehículo moderno, vehículo con aerodinámica, pero la ruta, estimado Daniel, sigue siendo... ¿Qué ruta? La 2 cambió. La 7. Claro, la 7. No, pero hablando, la ruta 2 cambió, y usted bien dijo ruta, en realidad para nosotros la definimos como una autovía. No, autopista no, porque la autopista requiere que no haya ingresos laterales, o que haya guardarray central. Entonces, todo ese tipo de cosas, que por sí es un adelanto, pero si tomamos en otros países, y creo que la doctora compartirá conmigo, donde lo normal es una vía de 4 carriles al sur y 4 carriles al norte. Acá tenemos un solo carril de ida y uno de vuelta, con una ruta que es la misma, como digo, como hace 30 o 40 años. Ni hablar de los caminos rurales, porque muchas veces se opina, queremos curar con opinión, y nos desentendemos de los caminos rurales, y sin embargo los caminos... Hay entradas de campos peligrosísimas. Peligrosísimas, usted bien lo ha dicho. Y entonces uno ve la polvareda, el camino angosto, no se corta una planta. Nosotros somos de Chacabuco, de la institución fue creada ya en 1999, y hoy conocemos bien la problemática de las cosechadoras. No hay un orden de la maquinaria rural que tanto bien le hace al país con su contribución. Pero también tenemos que darle rutas buenas. Acá en Chacabuco o en cualquier parte de la provincia de Buenos Aires se pierden cosechas por no tener un camino más o menos mejorado. No pedimos asfaltado. Que no puede entrar una máquina. No puede entrar una máquina, no puede entrar un camión, no puede entrar a recolectar nada, menos mal que ahora están los silobolsas. Pero el accidente vial es muy común en el camino rural, más común de lo que se cree, y hay que solucionarlo también eso con una buena emergencia médica. Sí. Hay como varias patas, me parece, ¿no? En esto, por un llado, sí, desde ya todo lo que sea la vialidad, todo el mejoramiento de esto, el uso de semáforos, o sea, como una pata que sería todo lo que es la infraestructura. Por otro lado, está también todo lo que es la prevención en cuanto a lo individual, y por otro lado sería como la prevención de lo colectivo. Es como que tiene varias patas que, si alguna falla, siempre tenemos algún lesionado. Hay lugares donde no hay semáforos, eso es así, hay lugares donde hay semáforos y al doblar uno queda expuesto a que lo atropelle a alguien y no hay un momento para que el peatón cruce. Entonces esto es una cosa importante. Otra cosa importante es que la gente cumpla con las normas de tránsito, porque esto es así. Hay mucha gente, y esto se ve cotidianamente, luces en rojo que se pasan, no dejar cruzar a los peatones como prioridad cuando no hay un semáforo, esto es absolutamente frecuente. Entonces, esto es parte de la prevención y es parte de la educación colectiva. Y también me parece que es muy importante la prevención individual, que cada uno sepa cómo tiene que manejar, cómo tiene que cruzar. Vemos diariamente gente con los Walkman o con los, bueno, ahora no se llaman los Walkman, sino con los MP4. Pero acá es lo mismo, cruzando una calle con los mensajitos de texto mientras cruza y no mirando cuando se cruza a ver si viene tránsito o no. Yo creo que la prevención... Las motos que cruzan... Muchas veces las motos que cruzan entre los autos, que avanzan cuando todavía está en rojo el semáforo, que avanza por ahí la moto. Bueno, todo esto hay que ir corrigiéndolo. Esto es parte de la prevención y para esto se necesita educación y se necesita también que la población tenga conciencia de esto y empiece a cumplir esto. Y además, una vez que se produjo el incidente, hay que tener conocimientos de cómo actuar como población, no solamente la parte médica, porque lo más importante es la persona que está ahí al lado. El primer auxilio, exactamente. Tener conocimientos de primeros auxilios, para lo cual hay que capacitarse, porque no es acercarse y hacer no sé qué. Hay que saber cómo acercarse,
Hay que Ahora, ¿quién se ocupa de esa información? Prácticamente es desconocida, ¿no? No, hay muchas instituciones, tanto estatales como... Pero el público en general no tiene mucha instrucción de cómo actuar en esos primeros 5 minutos. Bueno, yo creo que cada vez el público tiene más para ganar información. Claro. Sí, pero usted Lo primero que habría que hacer ante un accidente en la vía pública, ser atropellado, por ejemplo. Claro. Lo primero que hay que hacer siempre ante cualquier cosa que uno quiera ayudar es estar seguro que el lugar es seguro para uno. Porque si yo voy a ayudar a alguien y yo cuando voy, por ejemplo, estoy en una avenida, veo una persona tirada en el piso, estoy en una avenida y siguen los coches pasando por el costado, cuando yo me acerco y ayudo, voy a tener 2 atropellados, no 1. Entonces, lo primero que hay que estar seguro es que el lugar es seguro para quien va a ayudar. Una vez que uno hace eso, que está seguro o que pide que se corte el tránsito, de acuerdo a donde sea, que eso generalmente lo hace la policía, ¿no? Son los encargados de hacerlo. Uno se tiene que acercar a la persona y ver si está consciente. Eso es lo primero que se hace. E inmediatamente, una vez que uno se acercó, tiene que llamar a un sistema de emergencias para que acuda. Porque esto a veces pasa, que la gente se olvida y después dice, la ambulancia no llega, pero ¿quién llamó a la ambulancia? Claro. Entonces, esto es fundamental. Muchas veces no llaman a la ambulancia, ¿verdad? Es muy frecuente que pase esto, o que digan, bueno, tardó la ambulancia tanto en venir, y uno dice, pero si no tardó tanto en venir, lo que pasa es que se llamó tarde. Entonces hay que tener en cuenta que si yo no llamo, obviamente no va a venir. Entonces esto es fundamental. Esto como primeras medidas. Después ya depende del caso, si la víctima está consciente, está inconsciente, puede estar también no ser un atropellado, o ser un atropellado y estar en paro cardíaco, por ejemplo, entonces claro, uno ya ahí tendría que ponerse a hacer reanimación cardiopulmonar. Para esto también hay que entrenarse. De todas maneras, aunque uno no esté entrenado, cuando uno llama a un sistema de emergencias, se le da instrucción a quien esté con la víctima para que pueda hacer los primeros auxilios y empezar a actuar. Bien. La participación del público en general cambia el pronóstico del accidentado, ¿verdad? Absolutamente lo cambia. Absolutamente. Primero, con el llamado. Esto es lo primero que uno está haciendo algo. Y segundo, porque evita otras lesiones, depende en cada caso, ¿no? Cuánto se puede evitar. Pero se evitan lesiones secundarias, porque si uno, por ejemplo, mueve a un lesionado en su columna cervical, lo más probable es que esa víctima después tenga problemas en su movilidad. Claro, lo mejor es no moverlo también, ¿no? Lo mejor es acercarse, si uno tiene guantes o algo ponerse porque puede estar ensangrentado. Entonces, en general lo que aconsejamos es no tocar la sangre de la gente. Si uno tiene guantes, con los guantes, tranquilizarlo, decirle que se quede quieto. Como uno ya llamó a la ambulancia, explicarle que la ambulancia va a llegar, entonces que se quede quieto y no se mueva. Eso si el paciente está despierto y nos puede escuchar. Claro. Otra situación es si la víctima está inconsciente o si no respira, que es lo que decíamos antes. Si no respira, bueno, inmediatamente... Y no se va a mover, hay que ayudarlo, seguro. Hay que ayudarlo, no se va a mover, evidentemente. Claro. Y uno puede pensar si hacer la resucitación. En ese caso hay estudios donde se dice que si hay alguien que socorra inmediatamente a la víctima de un paciente en paro cardíaco, tiene hasta 4 veces más posibilidades de sobrevida. No es poca cosa, 4 veces. Seguro, más. Sí, porque el daño es rápido. Yo les propongo un corte y seguimos hablando de estos temas. Ya volvemos. Ocean, obra social de encargados apuntadores marítimos, brinda la mejor atención médica a sus beneficiarios con una estructura sólida y gestionando continuamente la ampliación de los servicios. 4-941-8327. Ocean, llevamos a buen puerto su salud. Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires. Con nuestros más de 1.500 laboratorios distribuidos en la región, brindamos toda la gama de prestaciones del laboratorio clínico moderno, ofreciendo un servicio acorde con las necesidades actuales. FABA, 50 años al servicio de la sociedad. Conurbano Salud, medicina prepaga. Con más de 10 años de experiencia y nuestro compromiso permanente con la salud, brindamos la mejor solución a las necesidades de cada beneficiario. Destinamos todos nuestros esfuerzos a brindarles la mejor cobertura médico-asistencial. Conurbano Salud, presentes en cada etapa de su vida. ¿Necesita un servicio médico de calidad, confiable y accesible? Contamos con los mejores planes a su alcance. Nuestro principal interés
es brindarle cobertura de calidad a través de una amplia red de sanatorios, clínicas, consultorios y centros de atención. Principal Plan. Hoy que podemos elegir, nosotros elegimos bien. www.principalplan.com.ar. Doc is Good. Ropa de diseño para profesionales del área de salud. Prendas exclusivas, originales, de calidad premium. Estampas creativas para veterinarios, pediatras, odontólogos. Ahora podés elegir diseño en tu ropa de trabajo y tus regalos empresariales. Visita nuestra web www.docisgood.com. Contactanos en info@docisgood.com. Bien, hablábamos en el corte de prevención, ¿no? La importancia de cómo se llega a la prevención. ¿Se está manejando bien la publicidad de prevención en accidentes? Yo no sé si diría bien o mal, diría que todavía es escasa, que necesitamos continuidad en las campañas, que necesitamos política más agresiva, no agresiva por dañina, por dañina, sino por penetración, por presencia. Porque lo que nosotros vemos en el factor humano, que lo conversábamos hace un rato con la doctora, es que hay una muy baja percepción de riesgo en la gente. Yo el otro día veía de un corto de una asociación importante que hace muchos años que trabaja en esto, en donde mostraban familias y cómo cuidaban a los chicos, los llevaban al colegio, cómo les daban de comer, cómo los querían, cómo todo, sí, hasta que subían al auto y no les ponían el cinturón o no tenían la sillita. Eso no se considera algo de lo que hay que cuidarse. Entonces, es muy importante. Es muy importante trabajar con eso. Hasta, digo, los pediatras deberían trabajar con este tema, así como es cotidiano que el niño se tiene que lavar las manos antes de comer y los dientes después de comer. Nadie habla de que tiene que entrar al auto con cinturón o con una sillita. Digo, no está incorporado, o nadie, algunos lo deben hacer, sí, porque se avanzó, pero no está incorporado como cotidiano el cuidado que hay que tener cuando se circula por el espacio público. Claro, ahora digo, ¿ustedes no notan que hay una diferencia en el abordaje del espacio público? A ver, para ser más específico, es muy común, sobre todo en épocas de verano, prever la ruta, accidentes en la ruta, no corra, no tome, pero en las ciudades no está tan concientizado, ¿no? El problema del riesgo de tránsito. La ciudad tiene un perfil diferenciado. En las rutas y en las autopistas los siniestros son muy espectaculares. La ciudad tiene altos porcentajes de siniestros viales con un sujeto muy vulnerable que es el peatón. Es quien tiene más posibilidad de muerte frente a un choque o un atropellamiento. Claro. El año pasado empezamos a ver que iba en aumento los motociclistas en cuanto a la cantidad de víctimas. De todas maneras, sigue siendo el peatón el más vulnerable frente al choque, ¿no? O al atropellamiento. Entonces, en la ciudad hay que tener muy en cuenta lo que es la infraestructura vial para peatones. Porque lo que comentaba la doctora hace un rato, en las esquinas en donde dobla un auto o un transporte público y con el mismo semáforo el peatón cruza, es muy peligroso y es muy posible que haya riesgo. Pasó hace el año pasado con un colectivo que dio vuelta, el colectivo 15, que dio vuelta en una calle porque había un embotellamiento y mató a un chico y atropelló a 2 personas. Entonces, es importante la infraestructura, es importante la conciencia de que cuando somos peatones o cuando cuando manejamos un vehículo, estamos poniendo en juego nuestra vida y la de los terceros. Entonces, que hay riesgo, que aunque seamos haces manejando, un auto a alta velocidad tiene riesgo. Aunque miremos, ahora tenemos que mirar a varios lados cuando cruzamos, porque las bicisendas tienen doble mano y las calles no. Entonces, tenemos que incorporar nuevos hábitos, pero que hacen a la seguridad nuestra y de otros. Claro. Bueno, eso nos explicó, por ejemplo, ¿no? Lo de la bicisenda.
es alguien que Sí, lo tiene que aprender sí, uno. lo hemos tenido y lo hemos publicado nosotros en nuestra página, si quieren entrar, de APREVI. No, pero digo que no fue una Es una comunicación crítica, masiva, ¿no? una crítica porque no puede ser una calle con sentido de circulación norte y que tenga una bicisenda que es circulación norte y también sur. Claro. No solamente porque viene contramano, sino porque en las intersecciones, que como acaba de decir la doctora, Claro. es el lugar más peligroso, nos encontramos peatón, bicicleta en contramano o por la mano y el auto que quiere doblar. No sería tan grave si sería solamente el peatón, pero también se incorpora la moto y la bicicleta y los carritos de cartoneros. ¿Cómo será de grave el tema del peatón, doctora? Que nosotros lo hemos visto y lo hemos leído, y lo sabemos, estadísticamente, pese a que hay una gran inseguridad, existe en la Argentina el doble de posibilidades de ser atropellado que de ser baleado. Así es. Imagínese Es cierto. usted si vemos la balacera Es cierto. permanente que se da y cómo no nos vamos a fijar en el peatón. Aunque, bueno, en Estados Unidos ustedes saben cómo definen al peatón. Persona que logró estacionar su auto. Que acá en Buenos Aires, yo acabo de estacionar el auto y en el único garaje acá en la zona. Entonces uno lo ve que uno baja del auto y la mayoría acaba de bajar de su auto. Quiere decir que no es solamente un peatón que a lo mejor es siempre peatón. Es peatón, es ciclista, es motociclista. Sí. Anda en Igual es camión. otra conformación de país, que no tiene nada que ver con el diseño de arquitectura de Argentina. No. Allá si no hay auto no se puede andar, ¿no? Claro. Pues Sí, está sí, diseñado así claro. el país. Por eso Este mismo es un tenemos el problema caos de andar con tránsito que auto. tenemos. En el centro es un problema andar con auto. Fíjese Claro, que lo único que no debería haber puede menos ser, autos. Claro. lo único que no puede ser el circulando. tránsito es caótico. Y acá Claro. el tránsito es caótico. Sí. Uno entra Tampoco hay y- medidas para solucionarlo, ¿no? Bueno, acá. Tenemos un en toda parte aeroparque en del el mundo centro hay. de la ciudad que podría estar más lejos y eso convertirlo en una enorme playa de estacionamiento Trasladarlo, y, ¿no? y tener medios de locomoción para llegar al centro, por ejemplo. Hay muchísimas fábricas abandonadas en la zona de San Martín, en la zona de Ciudadela, en la Avellaneda mismo, Lamentablemente. que podrían ser estacionamientos y entrar con transporte público, pero cobramos más caro el peaje, pero no hacemos nada, ¿no? Bueno, no buscamos la ese solución. El tema del peaje es todo un tema, porque desde que el Estado tomó a su cargo las concesiones de peaje, también tomó a su cargo las reparaciones. Claro. Y no hay ninguna reparación en ningún lado, Claro. o las menos. En algunos lados a lo mejor antes de las elecciones puede haber habido, lo cual muestra algo desagradable, pero es así. Lamentablemente ninguna ruta tiene bacheo, ninguna ruta tiene luz, ninguna ruta tiene hoy por hoy carril central dividido. Yo tengo que tener una división con molibdeno o con una hondonada, hacer una división entre una calle y otra de circulación, porque en la medida que esto siga así, los camiones de ahora tienen un ancho muy, muy ancho. Y dos camiones entre sí se tocan los espejos, y no es común hace 30 años, hoy es común que un colectivo toque y raspe el espejo de otro auto que viene Claro, en sentido parece contrario. algo normal, ¿no? Parece algo normal, estamos adaptándonos a algo. Bueno, ¿no? pero todo esto, como ustedes bien dicen, dependen de todos nosotros. Yo les agradezco mucho toda esta información, gente que se ocupa de abordar estas temáticas y bueno, que nos van a dar una solución a todos. ¿Y qué puede hacer usted? Se pregunta, bueno, evitar accidentes. ¿Cómo? Bueno, tomando medidas de prevención, ¿no? Si viene por la derecha, dijeron ustedes, a pasar tiene derecho, si toma alcohol no conduzca, todas estas cosas que usted bien sabe y que a veces nos olvidamos de cumplirla. Gracias otra vez por acompañarme. Muchas gracias. Los voy a Gracias a convocar para ustedes. seguir hablando de esta temática ¿Cómo no? y a ustedes los espero el próximo programa. Hasta la próxima.